Hola, queridas hermanas, es un placer que nos podamos poner en contacto a través de este medio para compartir de la palabra de Dios. Están estudiando los milagros de Jesús y en esta oportunidad vamos a reflexionar brevemente, pero de manera bastante profunda, el milagro de la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Es necesario que definamos primero un milagro. Como la mayoría lo piensa, es una maravilla, un prodigio, una señal. Es esa capacidad sobrenatural para revertir las leyes naturales. Dios puso esas leyes y Él, cuando quiere, las revierte. Eso es poder. En el griego, la palabra milagro, porque es importante que veamos la acepción real, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra milagro viene de una palabra que es dunamis. Seguramente que les suena como la palabra en nuestro castellano dinamita. Y bueno, es de allí que deriva esta misma palabra milagro. Cuando pensamos en dinamita, la asociamos indefectiblemente con poder. Y eso es justamente la gran acepción en griego de la palabra milagro, que indica fuerza, potencia, poder, potestad y especialmente poder milagroso, como si fuera un milagro en sí mismo, generado por sí mismo. Ahora, sabiendo qué es verdaderamente un milagro, que tiene que ver con esa capacidad de Dios de hacer posible lo imposible, de ser altamente poderoso, de tener toda la fuerza y el poder para crear y dominar sobre lo creado para poder revertirlo. Antes de reflexionar específicamente sobre el milagro de Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, me gustaría que tomáramos para nosotros las preguntas que Jehová Dios le hace respecto de su poder en Job, el capítulo 38. Fíjense en qué preguntas tan penetrantes le hace a él y nos hace a nosotras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿O quién encerró con puertas el mar? Yo, dice Jehová Dios, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasará adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. También más adelante, en Job capítulo 41, referido también al agua, al mar, porque el milagro de este día tiene que ver con eso, dice, ¿sacarás tú al Leviatán, ese gran monstruo marino, con anzuelo o con arpón de pescadores su cabeza? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso es poder, eso es dominio. Otro texto importante respecto para destacar dominio y poder de Jesús, porque Él es el Dios hecho hombre, según lo dice 1 Timoteo 3:16, es un versículo hermoso que está en Colosenses 1:16 y que habla del poder y del dominio inherente en la persona del Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:16, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos también, para ubicarnos en la magnitud de lo que es el milagro que vamos a hablar, el cuarto día de creación, donde Jehová Dios, la Trinidad completa, dice, produzcan las aguas seres vivientes. Y anteriormente ya había separado las aguas de las aguas. Por lo tanto, todo esto incluye al lago de Genesaret, a los peces, que son los protagonistas de nuestra historia y milagro de este día. Vamos entonces, ¿comenzamos? Por favor, ustedes lean los versículos del 1 al 11, pero nosotras, por este medio, en virtud del tiempo, va a ser que yo solo cite aquellos versículos que van a tener la reflexión especial. Vayamos al versículo 1.
Nos ubica al Señor Jesús, que principia su ministerio público predicando en las sinagogas y luego se va junto al lago y la gente dice que se agolpa, es decir, se junta de golpe al lado de él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Primera reflexión personal. Jesús tenía un mensaje específico y las personas fueron a oír también algo específico. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Las personas hoy quieren y deben oír la palabra de Dios sin aditamentos, sin presentarles mis criterios personales sobre lo dicho por Jesús, sino más bien lo que dijo Jesús. Estamos viviendo en tiempos donde se escuchan muchos mensajes cargados de buenas y hermosas frases, de comentarios acertados, pero algo vacíos de lo que Dios o su Hijo Jesucristo dijeron. Debemos, cuando compartimos la palabra de Dios, comprometernos a imitar a Jesús en este versículo 1. Imitarlo en su mensaje, en que daba y hablaba la palabra de Dios. Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, Juan 17:17 nos dice, tu palabra es verdad. Salmo 119:125, tu palabra es lámpara a mis pies. Hechos 4:12 dice, tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del ser, la divide, discierne. Y Salmo 19:7, tu palabra es la que convierte el alma. Todo esto hace la palabra de Dios, no nuestras palabras. El versículo 2, de donde estamos meditando, Lucas 5, los pescadores dicen estaban lavando sus redes. Esto muestra que ya no iban a volver a pescar por este día. Esa era la marca. Cuando estaban lavando las redes, ya no volvían. Y encima, si no había sido un buen día o una buena jornada. Y eso lo sabemos por el versículo 5, cuando Pedro le dice que habían trabajado, habían hecho su trabajo, que era su fuente de provisión, toda la noche sin sacar nada. En esa expresión sin sacar nada hay un dejo de frustración por el tiempo perdido, la noche infructuosa y el volver al hogar con las manos vacías sin provisión para la familia. ¿Te has sentido así en algún momento? Frustrada por un tema laboral, por falta de provisión, por pensar que tu esfuerzo en el área que sea, emocional, laboral, familiar, no da los resultados que esperabas. ¿Te has sentido vacía anímicamente o con un dejo de rutina infértil o gris? Vamos a nuestra segunda reflexión entonces. Tomemos las palabras y la convicción de Simón el pescador, que hasta ese momento no conocía mucho de Jesús, sino más que su manera de hablar era como la de un maestro espiritual. Todo esto lo pensó antes del milagro, pero igualmente esas palabras le dio confianza, le dio esperanza, porque no sonaba como un fariseo más. Y entonces decide tomar en un acto de fe lo dicho por Jesús y se anima y dice, vamos a pescar. Entonces, con semejante ejemplo, ¿estás dispuesta a que cada vez que leas o escuches la palabra de Dios, apliques fe, confianza en lo que Él dice? Porque cuando Él lo dice es verdad y así se hará. Te dejo con esta pregunta que me hice a mí y que te la paso. Seguimos. Versículo 6. Es el momento en que se produce el milagro. Y con muy pocas palabras Lucas lo describe, diciendo, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Lo que no se dio naturalmente en esa oportunidad, el agua y los peces obedecieron al Creador para suplir una necesidad vital de esos hombres. Y también para algo más, para dar a conocer que aquel que estaba con ellos no era solo un maestro espiritual, era más. No era ni siquiera Aquaman, el súper
héroe de que por telepatía puede llamar a los peces y atraerlos hacia él. No, era y es el creador y por lo tanto y naturalmente sus criaturas le obedecen. No pueden resistirse al dominio y al poder que su amo y creador tiene sobre ellas. Eso pasó con los peces. Final de reflexión. El resultado de la fe que depositó Simón sobre las palabras de Jesús le dio no solo mucha provisión para él, sino que también para otros. Y para él, un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo lo vemos en el versículo 10, cuando le dice, ahora que aplicaste esta confianza que fue más allá de lo tuyo, que te depositaste en mí, ahora serás pescador de hombres. No temas. Si Jesús es tu Salvador, quizá debas dar un paso más de confianza y de fe, como lo hizo Simón, y puedas vencer el temor de lo imposible, el temor a la no provisión, la frustración de una rutina gris, y daros un paso más de fe para ser una sierva del Dios Todopoderoso que te invita a confiar primero en Él para ese gran milagro de salvación. ¿Cuál? Que nuestros pecados, nuestra deuda imposible de pagar con Dios, fue cargada, perdonada y pagada en la cruz por el Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo hizo por amor, solo por amor. ¿Puede haber un milagro más grande que ese? ¿Verdad que no? Pero después de ese milagro, después de que hayas experimentado por fe la confianza en la obra de salvación del Señor Jesucristo, entonces podrás experimentar con un paso más de fe ese otro gran milagro, que es el de su compañía constante, del Dios invisible pero real, de sus palabras acertadas para cada día, porque su palabra no fue traída por hombres ni por voluntad de hombres, sino por el Espíritu Santo del Dios eterno y santo. Concluimos. De todo lo dicho, Jesús sigue vivo y su poder también. Y hoy, al igual que Simón, el protagonista de esta hermosa historia real y de un milagro, parece sencillo, pero súper especial, te dice lo mismo que le dijo a él. No temas, Simón, yo estoy contigo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por permitirme compartir estos pensamientos de la palabra de Dios. Hasta pronto, si Dios lo permite.